Llegué a casa después de una larga noche de trabajo en la morgue. Me di un buen baño y me acosté, cuando de pronto sonó el teléfono. No quise hacer caso y lo desconecté. Me quedé profundamente dormido y desperté de un sobresalto muy asustado porque tuve un sueño horroroso. Después de algunos minutos intenté volver a dormir, pero no lo lograba. Fui hasta la cocina para prepararme un té para relajarme un poco y conecté el teléfono. Y de pronto sonó. Me asusté tanto que terminé dejándolo caer al suelo. Al parecer el sueño que había tenido me había alterado y mucho. Sentí una extraña sensación, cosa que antes jamás había sentido. Soñé que me habían llegado 3 niñas muertas a la sala de autopsia en un estado espeluznante. En los años que llevo ejerciendo mi trabajo, nunca antes había soñado tal cosa. Luego volvió a sonar el teléfono y era mi jefe, que necesitaba que me presentara nuevamente en el trabajo. Él decía que era importante mi ayuda, que él entendía que yo había terminado mi noche, pero que después me daría unos días de descanso. Bueno, yo acepté y pensé que algo no andaba bien. Al llegar mi jefe me dijo que Carlos, el que le había entregado el turno, tuvo que irse por problemas personales. Le dije que no había ningún problema, que a pesar de estar cansado, yo asumiría el turno. Entré a un pequeño cuarto que tenemos en el salón de autopsia para cambiarnos de ropa. Cuando estaba terminando de cambiarme, un frío intenso me hizo sacudir todo el cuerpo. La sala siempre tiene una temperatura a la que ya estamos acostumbrados. Pensé que quizás habían subido mal la consola, pero cuando fui a revisar estaba como siempre. No entendí en ese momento qué sucedía, pero luego todo se normalizó. Miré hacia la mesa y tenía 3 cuerpos pendientes, a los que pensé: tendré otro turno largo. Pero mi sorpresa fue mayor cuando destapé los cuerpos. No lo podía creer. Eran las 3 niñas de mi sueño. Por primera vez sentí miedo, una sensación un tanto escalofriante. Cabe decir que me encontraba solo esa noche. Me dio un poco de tristeza porque las 3 niñas eran hermanas trillizas. Habían sido asesinadas brutalmente con arma de filo. Tenía mucho miedo en sus caritas. Al parecer habían sufrido y mucho. Bueno, es mi trabajo y tenía que empezar. Según fui trabajando, a la vez pensaba quién podía haber hecho tal crimen tan horrendo. Serían aproximadamente las 4 de la tarde cuando terminé. Las acomodé y di el parte para que fueran por ellas. Pasaron 2 o quizás 3 horas y nadie venía por sus cuerpecitos. Fui donde mi jefe y le pregunté, y me dijo que no me preocupara, que tarde o temprano vendrían por ellas. Me regresé a la sala y mi sorpresa fue aún mayor cuando vi los 3 cuerpos tirados en el piso. Les confieso que me asusté muchísimo. ¿Cómo se habían caído? Revisé todo el salón y no encontré nada extraño, y las volví a acomodar. Y al dar la espalda, un gran golpe en el piso me hizo voltear la mirada hacia atrás y nuevamente una de las pequeñas estaba sentada en el piso y lloraba desconsoladamente. Mi miedo se transformó en terror. Sacudí mi cabeza una y otra vez, porque no podía creer lo que estaba viendo. Cuando de pronto tocaron a la puerta, era mi jefe, que me preguntó qué me pasaba, que por qué tenía esa cara de espanto. Volteé la mirada hacia las pequeñas y estaba como lo había acomodado la primera vez. Mi cuerpo temblaba sin control y mi corazón latía a 1000 por segundo. Salí al pasillo con mi jefe a fumarme un cigarrillo. Sentí unos golpes y un llanto leve. Le pregunté a mi jefe si había escuchado algo y se sonrió y me dijo que me notaba muy alterado y que mi rostro estaba pálido. A lo que le dije que no me hiciera caso, que era que estaba muy cansado. Cuando el jefe se retiró, volví a entrar al salón. Por Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser posible? Las niñas no estaban donde las dejé. Sentía el llanto de las pequeñas. Volví a sentir aquel frío intenso que me parecía que me partirían los huesos. Mis dientes rechinaban y mis labios temblaban tanto que terminé tapándome la boca. Empecé a buscarlas muy aterrado. Busqué de dónde salían los llantos y ahí las vi.
en el cuarto pequeño donde nos cambiábamos de ropa. Clavaron sus miradas hacia mí, haciendo que mi terror aumentara aún más. Nunca antes esto me había sucedido, pero les pregunté si podía ayudarlas en algo. Aunque no me contestaban, solo lloraban de una manera aterradora. ¿Por qué se esconden? ¿De quién se esconden? ¿Las puedo ayudar? Luego tocaron la puerta, como si la quisieran derribar, y fue cuando las chicas dieron un gran grito que me dejaron aturdido y después desaparecieron. Volteé la mirada y ahí estaban acostadas en las mesas de metal. Al abrir la puerta había una mujer llorando desconsoladamente. Me pidió que la dejara ver a sus pequeñas por última vez. Le dije que la dejaría, pero solo por 5 minutos. Luego me preguntó por qué las pequeñas estaban acostadas de lado. Cuando me acerqué y volteé los cuerpos, estas tenían los ojos abiertos y con una expresión de terror. Luego que la madre de las pequeñas salió del salón, tuve que coser sus ojos porque estos no querían cerrarse. Pero sucedió algo que casi me mata del susto, y es que una de las pequeñas me tomó del brazo y me dijo que su madre las asesinó. Luego llegaron para llevarse los cuerpos, pero aquello que me dijo la pequeña me martilló la cabeza, pero igual no podía decir nada. Nadie me iba a creer. Pero cuando estaba por entregar el turno, llegó un nuevo caso. Era la madre de las pequeñas que había sido atropellada cruzando la calle. Su rostro estaba irreconocible. Una rueda le explotó la cabeza. Esto le sucedió a mi esposo, quien en su juventud vivió en Villahermosa, lugar donde sucedieron los siguientes hechos. En el año 2010, a la edad de 19 años, jugó a la Ouija con 2 de sus primos y otros 2 amigos, quienes se habían reunido en un rancho fuera de la ciudad. Lo primero que hicieron fue sentarse juntos en un círculo iluminado por velas. Iniciaron la sesión y empezaron las preguntas básicas que se hacen en toda práctica espiritista: que si había alguien allí, que cómo se llamaba y que cómo había muerto. Pero el puntero no dio ninguna respuesta coherente. Estuvieron a punto de finalizar el juego y salir de aquella casona cuando de repente el puntero saltó de las manos de uno de los participantes y empezó a moverse en el centro del tablero juntando las letras hasta formar la frase «Déjenme en paz». En ese momento los invadió el miedo. Se miraron los unos a los otros, intentaron salir de ese lugar, pero algo los obligó a continuar, sin poder quitar la mirada de aquel tablero. El puntero siguió moviéndose y formó más palabras. «No se podrán deshacer de mí». La ouija se detuvo unos segundos y siguió moviéndose. «Los mataré a todos». En ese instante, el puntero tembló, dio un azote contra el tablero y no se volvió a mover. Levantaron el tablero, las velas y huyeron rápidamente. Estando fuera del sitio, decidieron lanzar el tablero al monte. No durmieron en toda la noche y de ahí en adelante nadie habló del tema. Pero pasaron los días y la ouija apareció en la casa de uno de los asistentes. Este la tiró a la basura y días después apareció en el librero de otro. La terminó quemando, pero a la semana apareció en casa de otro participante. Todo eso ocurrió en el lapso de un par de meses. El tablero aparecía en la casa o incluso en la mochila de alguno de ellos. Esta situación estuvo a punto de hacerlos enloquecer. Todos, absolutamente todos, empezaron a enfermar. Ya no comían ni dormían. Tampoco querían salir de casa por temor a encontrarse con aquel tablero. Cuando la situación fue insostenible, se juntaron con el tablero y fueron a ver un sacerdote en la ciudad de Villahermosa. Fueron con el fin de pedir ayuda, una bendición y algún consejo. El sacerdote les prometió que les ayudaría a deshacerse del tablero, pero les pidió a cambio que no volvieran a retar a lo desconocido y se acercaran más a Dios. Ambas partes cumplieron y el sacerdote se deshizo de dicho tablero. Nunca más se les volvió a aparecer y ellos se pegaron a la iglesia ortodoxa. Después de eso, todo volvió a ser como antes, pero eso sí, les dejó una huella en sus vidas que nunca van a olvidar.
Era un día tan normal como cualquier otro, cuando en la calle me encontré con una señora de avanzada edad, despeinada, descalza, y por si fuera poco, olía bastante raro. Pero algo atrapó mi atención de inmediato, y es que lloraba sin control alguno. Mi vista estaba clavada en ella. Por un momento decidí seguir mi curso apartando por completo la vista, pero en el fondo de mi ser me sentí algo incómodo en no ayudarla, o al menos preguntarle qué le sucedía. Muchos la observaban raro. Escuché que alguien dijo lo siguiente: una loca más sin amparo familiar, qué asco. Aquella frase no dejó que avanzara ni un metro más y decidí acercarme nuevamente a ella. La abracé y la senté en un banco cerca a la avenida. No me importó el olor horripilante que invadió mis fosas nasales al instante. Mi pregunta fue la siguiente: ¿qué le sucede, señora? ¿Por qué está en las calles en esas condiciones y además por qué llora sin control? No recibí respuesta alguna. Solo una mirada de un sufrimiento atroz lo pude leer en sus ojos llenos de lágrimas. Cuando de pronto, sin quitar la vista de mí, puso su mano derecha en mi rostro y sonrió. Le faltaban los dientes y sus uñas largas estaban llenas de mugre. Las personas pasan y murmuran cualquier tontería sin ni siquiera pensar que aquella señora pudiera necesitar ayuda, pensé. De pronto dijo algo que me dejó sin aliento. Paralizó mi cuerpo por completo, dejándome mudo y helado a la vez. Mi hijo muere poco a poco en casa, sin medicamentos y mucho menos alimentos. Sentí un nudo en la garganta que no me dejaba tragar saliva. Con algo de dificultad para hablar, le pedí que me llevara a su casa. Me tomó de mi mano derecha y fuimos de camino. Por un momento dudé, pero ya no podía negarme a algo que se clavó en mi mente: ayudarla de alguna forma. No soy hombre adinerado, pero mi trabajo de contabilidad me permite quizás ayudar a alguien más apartando mi familia, que es algo numerosa. No era para nada lejos. En unos minutos cortos ya me encontraba parado frente a un gran caserón de maderas viejas, algo que a la primera me dio bastante escalofrío. Pude divisar desde fuera la mugre y las telarañas muy visibles. A su alrededor no habían más casas. Esto es una casa de terror, pensé muy adentro de mí. No soy de creer en nada paranormal, pero la verdad me sentí incómodo sin saber a qué me enfrentaba. Por otro lado, la señora que apenas decía palabras, por no decir que nada. Una vez dentro, la puerta principal rechina lastimosamente a mis espaldas, envuelto en un silencio profundo, el cual provocó en mí sudoraciones y temblores en todo mi cuerpo. Mi necesidad de poder ayudar cambió de inmediato. Dudas, muchas dudas en mi cabeza. Cuando de pronto escuché en medio de aquel silencio: acompáñame. Ya no podía negarme. Tenía que mantenerme firme, y más aún cuando escuché a lo lejos una voz, casi un susurro. Mami, ¿eres tú? Mami, por favor, respóndeme. Caminamos un largo pasillo con luz pobre hasta llegar a una gran puerta que nos quedaba de frente. Al abrirla, el rechinar de la misma provocó aún más mi temor. Una vez dentro me encontré con una enorme cama y en ella un hombre, sin poder moverse, quien tenía una mirada triste. Comenzó a gritar desesperadamente. Me sentí algo incómodo. Todo su cuerpo estaba tapado hasta el cuello, solo su rostro al descubierto. Me acerqué con pasos lentos hasta llegar a él. Sus ojos desorbitados querían decirme algo, lo pude notar al instante. Volteé la mirada y ya no pude ver más a la señora. Me llamó mucho la atención ver a aquel hombre cubierto casi por completo y decidí actuar, ya que en ese instante solamente estábamos los dos. Ahí fue cuando sentí un terror, el cual provocó que me retirara hacia atrás un par de metros, chocando con una pequeña mesa. Envuelto en aquel silencio tan profundo, el ruido fue más que escalofriante. Lo que había allí acostado no tenía extremidades, solo un torso con cabeza y, por si fuera poco, envuelto en sangre seca. Horror al límite. Pensé que me daría un infarto. Por otro lado, no sabía qué hacer, hasta que de pronto sentí pasos apresurados a mis espaldas. Era aquella señora portando un machete de gran tamaño. Quería asesinarme. Quería acabar con mi vida. En un momento logré escaparme de las garras malignas de esa señora despiadada y sin corazón.
no sin antes lograr darle un golpe certero y dejarla desmayada, donde la amarré de pies y manos, dejando su cuerpo completamente inmóvil. Llamé a emergencias y a la policía. Este caso fue algo verdaderamente horrible. Aquel hombre era el hijo legítimo de la señora, quien realmente se encontraba muy enfermo. Una enfermedad en los huesos que llevó a aquella señora a actuar macabramente con su propio hijo, mutilando su cuerpo poco a poco. Una vez arrancado aquellas extremidades, ella lo comía y le daba de comer a su propio hijo, obligándolo. Su hijo hizo la confesión antes de morir a los días de su rescate, y la señora fue encerrada en un centro psiquiátrico sin derecho a nada, donde murió por asfixia. Ella misma se la provocó tragándose un trozo de tela. Aquella señora quería asesinarme para obtener mi carne y así seguir alimentándose, ya que no quedaba más de dónde arrancarle al hijo otro trozo. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.